Buen día a todo el que me pueda estar escuchando en este día. Yo quería dar a entender mi punto de vista respecto de la gran diferencia que hay entre un religioso y una persona que ya hizo efectiva la salvación que ya fue consumada por Cristo en la cruz cuando murió por nuestros pecados. Realmente la diferencia es abismal, mas sin embargo, y muy lamentablemente para la mayoría de personas en este mundo, la diferencia se ha vuelto casi imperceptible entre un religioso y un verdadero salvado. ¿Por qué? Más que todo, el por qué, la razón de esto, es que la religión ha tomado la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, la ha tomado y la ha distorsionado a su favor. Siendo que para empezar, para que una persona pueda hablar la palabra de Dios, debe ser eh, ya sellada por el Espíritu Santo, el cual va a guiar a la persona a toda la verdad. Entonces, solo una persona salva, sellada por el Espíritu Santo, o sea, apartada por Dios del mundo, debido a que se arrepintió y creyó en el Evangelio. Esas son las únicas dos demandas de Jesucristo para hacer efectiva la salvación. Solamente una persona que ya se arrepintió y creyó en el Evangelio tiene permitido por Dios hablar la palabra de Dios. Bueno, ustedes van a decir, pero si la palabra de Dios es para todos, o sea, hay Biblias, yo tengo una Biblia en mi casa, ok, perfecto. De hecho, esa es la idea, que todos se acerquen a Dios, que todos accedan a la salvación de Dios. Pero no puede hacerse de una manera ordenada, correcta, congruente, si primero no se arrepiente y cree en el Evangelio para poder entender lo que está escrito. Mas, sin embargo, las religiones, las diversas religiones cristianas que hay hoy en día, toman la palabra de Dios sin haber sido salvos antes, sin tener la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, entremezclan verdad con mentira, siendo que el corazón humano es engañoso y perverso. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, esa misma maldad, ese mismo engaño del ser humano propio de las imaginaciones de nuestro corazón, son tomadas por todos los religiosos para acomodar las palabras de Dios a la conveniencia de ellos. Y eso no debería ser así. Entonces, el principal error de las religiones es, bueno, primero que deberían estar conformadas por personas ya salvas, o lo primordial, que prediquen el Evangelio para que más personas sean salvas. Pero vemos que se vuelve, digamos, la religión como una especie de socialización, ¿verdad? Donde las personas van para ser vistas, para tener aprobación de los demás, para entrar en un grupo, para este para tener méritos ante los demás, de que está colaborando con otros, de que ama al prójimo. En general, esos son los propósitos de las personas que asisten ahí. Y sí, también leen la palabra de Dios, pero es que es imposible que puedan entender la doctrina bíblica con el espíritu todavía muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que la religión actualmente se ha mimetizado, se ha tomado un disfraz como de que ellos son salvos, son de Dios,
provienen de Dios, saben de Dios, ayudan a los otros a ser salvos. Pero en el fondo es un disfraz, ¿verdad? Son, como dice la palabra, son lobos vestidos de ovejas. Y el principal engaño es que van y dicen a las personas que la salvación es por sus obras, por lo que hacen o dejan de hacer, o bien dicen que si se salen de esa congregación perdieron la salvación, lo cual es falso. La salvación, una vez adquirida, no se pierde jamás. Le dicen a la persona, para ser salvo, debes transformar tu vida. Le dicen, para ser salvo, arrepiéntete de tus pecados, siendo que lo más lógico es que el ser humano no puede arrepentirse de sus pecados porque primeramente no se recuerda de sus pecados. Con costo si se acuerda de lo que hizo ayer, mucho menos se va a acordar de todos los pensamientos que tuvo la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Ni siquiera se acuerda la persona, nadie, del primer pecado cometido que hizo que muriera su espíritu dentro y que recayera una sentencia desde lo alto que dice, el alma que pecare, esa morirá. No nos acordamos nosotros de nuestro primer pecado. Fue aquel momento cuando dejamos de ser niños, hace muchos años atrás, y nadie se acuerda. Por lo tanto, es muy difícil, es imposible que un ser humano se pueda arrepentir de todos sus pecados. Y de por sí que arrepentirse de los pecados es una especie de obra humana que en las religiones se hace para decir, mire qué mal me siento por haber hecho esto. Miren cómo ahora yo transformo mi vida. Yo era un borracho, ahora ya no soy tan borracho, ahora ya estoy cambiando, ya casi lo logro, dejar la borrachera. Miren qué bueno soy, era un borracho, era un drogadicto, era un agresor de mi mujer y ahora vean lo bueno que soy. Méritos para mí, méritos, méritos humanos. Y dice muy claramente Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Entonces, una vez que una persona pecó una vez, la persona está demandada por Dios a pagar como se paga por uno o más pecados, con la muerte eterna del alma en el lago de fuego. Y ya no importa, a partir de eso, ya no importa, hablando en términos de la salvación del alma, la justificación del alma para no irse al infierno, ya no importa si deja de pecar, si era un borracho y ya no es un borracho, si era una mujerzuela, una prostituta y deja de ser prostituta la mujer, ya no importa si era un mentiroso, ahora no, ya no importa si agredía a su mujer y ahora ya no, en términos de salvación del alma, solamente en términos de obtener muchas bendiciones aquí en la tierra, de ser muy bendecido, muy próspero, que le vaya muy bien en la vida, ahí sí la persona, por así decir, va a ser salva de las condenas morales aquí en la tierra, si se porta bien, si la persona es buena con los demás, si la persona ayuda a los demás, si la persona se esfuerza por seguir los mandamientos, si la persona ama a su prójimo, ayuda a los demás, aunque sabiendo que nosotros no podemos dejar de pecar y no logramos todo eso al 100%, pero el esfuerzo de la persona por no mentir, por no robar, por no enojarse, por no ser irresponsable, por no ser un borracho, no ser un vago. El esfuerzo de la persona le va a traer, o sea, los esfuerzos morales de la persona le van a traer beneficios morales a la persona, los cuales permanecen solamente en este
corto lapso de tiempo de la existencia humana en la Tierra. O sea que la ley de Dios fue dada por Dios para el conocimiento del pecado y además para beneficio del ser humano en la tierra, solamente y nada más. Por la ley es el conocimiento del pecado. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el propósito de la ley no es como dice la religión. La religión dice, para ser salvo, arrepiéntete de tus pecados y deja de mentir, deja de robar, deja de tomar alcohol, deja de pegarle a tu mujer, deja de ser una prostituta, deja esto, deja lo otro. Y ahora tienes que dar diezmo, ¿verdad? Eso es lo número uno para la religión. Tienes que dar diezmos, tienes que hacer obras de caridad, tienes que hacer sacrificios, hacer rituales. Aquí en nuestra religión hacemos este ritual. Tienes que venir todas las semanas a cumplir con venir a la congregación, porque si te sales, pierdes la salvación. Obras. Esos son obras. Obras que benefician al ser humano en la tierra, en lo moral en la tierra, pero no respecto de la salvación del alma, que es lo que queremos, que es lo que una persona salva hablaría. Las personas salvas en cualquier religión, congregación, no estarían ahí por mucho tiempo porque se darían cuenta de que no hay interés en la salvación de las almas humanas. Solo hay interés en la prosperidad económica, en los beneficios del pastor, de ser más popular, de tener más seguidores, de ser visto él como un hombre piadoso, un hombre, un hombre con muchos méritos, con mucho conocimiento, con mucho recorrido, con mucha experiencia. Eso es lo que trae la religión. Además de que traen pesadas cargas a las personas que entran. Muchas veces hay personas que sinceramente entran a una religión porque buscan a Dios, quieren saber cómo ser salvos, quieren conocer a Dios y se enfrentan a un muro que les impide entrar a la salvación, les impide salir del camino ancho que conduce a la destrucción al camino angosto que conduce a la vida. Les impiden entrar por la puerta es Cristo. Les impiden entrar por la fe, porque les ponen pesadas cargas que ellos ni con un dedo quieren mover. Pesadas cargas que ni con un dedo ¿verdad? Dice en Mateo 23:4. En Mateo 23:4. Esto es lo que hace la religión y por eso yo no soy de ninguna religión, yo no provengo de ninguna religión, no vengo a hablar en nombre de ninguna religión, yo soy libre de la religión porque la religión lo que hace es que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, estos pastores religiosos,
fariseos, pentecostales, católicos, testigos de Jehová, todo lo que usted se pueda imaginar. Ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y bueno, refiriéndose a los fariseos en aquel tiempo, pero es lo mismo hoy en día, pues ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo, ¿verdad? El que debemos oír y seguir es Cristo, no a las imaginaciones del corazón humano, que el corazón humano de por sí es engañoso y perverso, ¿verdad? El corazón humano, dice en Jeremías 17:9, dice que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que pruebo la mente y escudriño el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un ser humano vacío del Espíritu Santo, que no ha sido objeto de la salvación, de que venga el Espíritu Santo a morar dentro, la persona así es engañada por su propio corazón, que de por sí ya es engañoso y perverso, engañado por las demás personas, la cultura, la tradición, engañado por Satanás, engañado por tantas cosas. Por eso es que es urgente que una persona sea salva. Pero con los pensamientos de la religión es difícil que la persona sea salva, porque ya tiene como su mente muy alimentada, muy alimentada por pensamientos erróneos, que no son el sentido correcto de la palabra de Dios, del lenguaje espiritual de Dios. Está distorsionado el concepto. O sea, cuando Dios dice algo, la religión dice, esto significa esta cosa, pero no, para Dios significa otra cosa. Entonces, por eso es difícil. Entonces, cuando el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, esas dos demandas que son fundamentales, es la única manera de que un alma sea salva, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. Esos conceptos han sido distorsionados por la religión. Entonces, la religión es peligrosa, la religión es satánica, la religión desvía a las almas de la puerta de salvación donde pueden ser libres ya. No permiten que las almas sean libres, sean salvas, tengan el descanso de las obras, sino que siguen atando pesadas cargas en los hombros de los hombres que ellos ni con un dedo quieren mover. O sea, imagínense para una persona que de buen corazón quiere ir y buscar a Dios y ser salvo, pero tal vez esa persona tiene problemas con el alcohol o problemas con mujeres o es una mujer sola que a veces tiene que ver cómo se la juega para salir adelante. A veces tiene que, no sé, que trabajar tarde o hacer sacrificios muy grandes para salir adelante. A veces tienen incluso que mentir para poder seguir adelante de alguna manera.
o para darle comer a sus hijos. Tiene que hacer jugadas difíciles. A veces ni siquiera puede ir siempre a la congregación porque necesita trabajar. eh, o una persona que tiene problemas de alguna enfermedad, de lo que sea. Y hay personas que de buen corazón o que perdieron un trabajo, de buen corazón van y quieren acercarse a Dios y llegan los religiosos y le dicen, para ser salvo, deja de tomar. Para ser salvo tienes que dejar de tomar, dejar el alcohol. Sí, o sea, eso le va a traer beneficios en esta vida a la persona, pero ahí empieza el engaño mental a los que tal vez sinceramente buscaban a Dios. Empieza el engaño de estos religiosos, de fariseos, de pastores. Tienes que cambiar tu vida, tienes que transformar tu estilo de vida. Tienes que dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar de vestirte así. Si eres mujer, tienes que vestirte diferente. Y entonces se vuelve una trampa donde las personas quedan enclaustradas en permanecer en ese estado, en ese estilo de vida, porque si luego se viste un poquito como con una faldita más corta, perdió la salvación, dicen los religiosos, ¿verdad? Si entonces no vienes y participas en este ritual de esta religión, perdiste la salvación, eres un hereje, eres esto, eres lo otro. ¿Y qué pasa con el amor por las almas? No existe, porque el interés no son las almas. El interés es el dinero, la popularidad, ser visto por otros, ser visto como bueno, puro, ser seguido por otros. Pero la salvación no es un cambio de estilo de vida. La salvación es arrepentimiento y creer en el Evangelio. El arrepentimiento es un cambio de la mente. Por eso también es muy peligrosa la religión, porque ellos fingen, ¿verdad? Ya haber estado, ya atravesado estos dos pasos, ¿verdad? Ellos dicen, creo en el Señor Jesús, lo dicen en su boca, amo al Señor, el Señor me ama, el Señor tiene cosas hermosas para mi vida, soy la niña de los ojos del Señor, soy tan puro, el Señor me ha bendecido. ¿Y el arrepentimiento? ¿El arrepentimiento dónde quedó? Porque dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, lo dice Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, si no cambias la manera de pensar, todos pereceréis igualmente. O sea, que el arrepentimiento es fundamental. Sin el arrepentimiento es imposible que un ser humano proceda a creer con fe en el Evangelio. No. La persona muy difícilmente va a creer en el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados si primero no entiende que está condenado a la muerte eterna de su alma por haber pecado. La metanoia es un cambio de los pensamientos. Esa palabra metanoia viene del griego antiguo, donde meta significa cambio y noia de los pensamientos.
no es que cambies un poquitito tu manera de pensar. No es que digas, ah, bueno, sí, la religión no es mala. No se trata de eso porque hay un trasfondo muy grande. Se trata de que cambies al 100% los pensamientos. Si tus pensamientos iban en esta dirección, ahora tus pensamientos van en esta dirección. Si iban en esta dirección, ahora tus pensamientos van en esta dirección. Es un cambio completo en la mente de la persona, donde la persona, dentro de la religión, la persona decía, pero yo soy bueno, yo no he matado a nadie y yo le creo a usted, de verdad yo le creo que usted no ha matado a nadie. O sea, yo le creo que usted se esfuerza por su familia, yo le creo que usted tiene las buenas intenciones con su prójimo, de amar al prójimo, de no mentir, porque ¿cómo voy a andar mintiendo? Yo estoy segura de que usted se esfuerza por eso. Eh, pero el cambio de la mente, la metanoia, implica verse a sí mismo tal y como Dios lo ve a usted. A escala humana, usted sí es una persona responsable, trabajadora, que quiere lo mejor para los demás. A escala humana, a escala aquí terrenal, ¿verdad? De este planeta Tierra. Pero una vez más, no seamos religiosos en enfocarnos solamente para las cosas de esta tierra que es temporal y de nuestra vida temporal aquí en la tierra. Enfoquémonos en lo trascendental, en lo espiritual, en lo que, en lo que viene de Dios, poniendo la mira en las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales. Segunda de Corintios 4:18, ¿verdad? Si usted se va y consulta Segunda Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces yo estoy hablando aquí, en este video, estoy intentando hablar de las cosas eternas. Entonces la persona tiene que dejar de pensar en los beneficios solamente para este mundo. O sea, está bien, o sea, todos queremos ser exitosos, tener retribución por nuestro trabajo, o sea, eso está perfecto. Pero yo quiero ir más allá, a lo que trasciende la vida eterna, porque usted al ser un cuerpo, un espíritu y un alma, así está conformado todo ser humano, espíritu, cuerpo y alma. La parte eterna que va hacia la eternidad es el alma. El espíritu muere por un solo pecado, pero puede nacer de nuevo por Dios. Para eso hay solución. Después, el cuerpo humano muere, pero si la persona hizo efectiva la salvación, Dios nos da un cuerpo redimido. Pero si el alma se muere, o sea, que se muere su cuerpo y queda inerte y el alma, digamos, si usted no hizo efectiva la salvación, el alma se sale de su cuerpo sin Cristo, sin haber hecho efectiva la salvación, para esa alma ya no hay solución, porque la misericordia es mientras el cuerpo esté en vida, no después. Entonces, una vez que la persona ya murió sin Cristo, ya no hay marcha atrás. Por eso es que a mí me urge y es importantísimo hablar este tema, porque como le digo, la religión se centra solamente en lo que acontece en este plano terrenal, pero no en toda la eternidad a la cual puede acceder el alma, ¿verdad?
Entonces, le insto a que no mire usted solamente las cosas que se ven, sino que también las que no se ven, porque las que se ven son temporales. O sea, por más que usted ayude a los demás, si usted trabaje y tenga dinero ahorrado en el banco, eso es temporal. Eso queda ahí. O sea, en el transcurso de la vida humana, que es un aproximado de 100 años más o menos, en comparación con la eternidad, no es nada. Entonces yo le insto a usted a que piense en la eternidad, a que piense dónde va a permanecer su alma después de morir su cuerpo. Entonces el arrepentimiento es abandonar los pensamientos engañosos, porque Dios tiene una percepción de nosotros muy diferente a lo que nosotros nos gustaría. Y el arrepentimiento es algo muy humillante, muy difícil para un ser humano. Es una transformación completa de mi punto de vista, de lo que yo opinaba acerca de mí mismo. Tal vez usted en este momento, usted opina de usted mismo que está muy bien con Dios, que Dios es amor y no tiene por qué enviarlo usted al infierno, que usted ha pecado, sí, pero que usted ahora hace un intento por no pecar y además los pecados suyos no son tan graves como los de otras personas y usted sinceramente cree que usted no tiene por qué ser condenado. Pero déjeme decirle que a pesar de que es así a escala humana, yo sé que usted no es tan malo como los demás, para escala de Dios, por un solo pecado ya todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una parte que dice, por cuanto todos pecaron, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también, mas siendo justificados gratis, siendo justificados gratis por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde el primer pecado, muchos años atrás, ya usted quedó destituido de la gloria de Dios. Muy lamentablemente es muy difícil atravesar esta realidad, pero hay que hacerlo, porque si no lo hace, entonces no se está arrepintiendo y no va a poder entender de qué lo salvó Cristo a usted. Entonces el ser humano no está bien con Dios. Nuestras obras no son bonitas para Dios, no son agradables, antes son abominables, son pecaminosas, somos inicuos, perversos, malvados. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que todos nosotros, yo también, que le estoy hablando en este momento, somos como suciedad, así como el profeta Isaías también se incluía en esa frase. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, como un trapo hediondo, asqueroso y putrefacto, que no va a borrar jamás o sea, no, tu intento de limpiarte a ti mismo, limpiar la mugre de tus pecados pasados, para Dios, que tú intentes limpiarte, es como que le traigas un trapo hediondo, asqueroso, putrefacto. Para Dios no nos son contadas no nos son, simplemente nuestras obras no participan en la salvación. Y tú tienes que dejar ese pensamiento de la religión que dice que tus obras participan. No, es clara la palabra. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. No por obras que nosotros hubiésemos hecho, no por obras. La salvación no es por obras. La religión te dice que la salvación es por obras y la salvación no es por obras.
La salvación es por arrepentirse y creer en el Evangelio, Marcos 1:15. Entonces, el arrepentimiento debe ser en cuanto a los tres aspectos de un ser humano. El aspecto moral ya lo hablamos, además de que dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y si no hacemos el bien, ¿qué hacemos? El mal. Entonces, no es válido para un ser humano llegar ante Dios y decirle soy bueno. Eso se llama hipocresía. El arrepentimiento es sinceridad absoluta. Entonces, el segundo aspecto del ser humano es el espiritual. El espíritu muere desde un primer pecado. Ya no importa si dejaste de pecar o si pecas más o si pecaste más o menos o si pecaste con mala intención o con buena intención porque no querías herir los sentimientos de alguien, entonces mentiste. Bueno, no importa. Para Dios cualquier pecado es lo mismo. Y desde tu primer pecado, no te acuerdas cuándo fue, lo más probable, pero desde ese instante tu espíritu dentro de tu cuerpo murió. Una parte invisible que está dentro se murió. Y además un decreto invisible del cielo recayó sobre tu alma, que también está dentro del cuerpo, que dice ese decreto, el alma que pecare esa morirá. Entonces tu alma, en el momento en que te mueres, si quedas así, muerto espíritu, si sigues esta vida, si sigues, digamos que tienes 20 años y sigues tu vida 40 años, 50, 60, 70 años, 80 años y te mueres siendo un muerto espiritual, siguiendo tu vida como un muerto espiritual, te mueres y vas al infierno porque pecaste. Y el alma que pecare esa morirá. Entonces, en este transcurso de tu vida, 50, 60, 80, 90 años, en algún instante determinado, un solo momento de ese lapso de tiempo, tiene que haber un instante en que tú nazcas de nuevo espiritualmente, en que tú seas sellado por el Espíritu Santo de Dios, para que Dios te aparte para Él. Entonces eres santo, apartado, el término que también ha sido distorsionado por la religión. Bueno, a mí como que me trastorna un poco a veces hablar de la religión porque a mí me duele demasiado que hay gente que incluso se aleja de Dios porque le repugna todo lo que los religiosos dicen y porque en general todos sabemos que el religioso es hipócrita, que ellos dicen, deja de ver mujeres y no te vas al infierno. Y ellos luego terminan en historias raras con mujeres o también se roban dinero o luego hacen negocios ilícitos o... Entonces es como que luego la gente al saber que es pura hipocresía, entonces digamos, se resienten con Dios, no con la persona que está distorsionando las cosas de Dios. Entonces es muy lamentable que hay personas que tal vez entraron a esas religiones con una intención sincera de buscar a Dios y al final terminan aborreciendo todas las cosas de Dios porque porque justamente pues obviamente no le ven sentido, los ven como muy hipócritas y además de que como el religioso carga pesadas cargas en los hombros de ellos, que son difíciles de llevar, entonces prácticamente el religioso asfixia a los demás, les impone un montón de leyes a seguir, de reglas, de obras que son pesadas cargas. Son pesadas cargas que ellos ni con un dedo quieren mover. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen la ley. Ellos dicen que cumplen la ley, pero no la cumplen. Los religiosos no cumplen la ley.
le ponen a la ley a los demás como una carga pesada, pero ellos no tampoco la cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas siguen yendo a esa religión, pero siguen condenadas. Siguen yendo a la religión, pero siguen condenados. Y así van sus vidas y algunos se quedan en las religiones engañados, ya su mente muy, muy alimentada por esta falsedad. Y otros se van y ya no quieren saber nada de Dios porque les repugna todo esto, porque en el fondo saben que no pueden cumplir la ley y tampoco los pastores la cumplen. Entonces obviamente es frustrante, las personas se frustran con los religiosos, porque el religioso te dice, si tomas, ahora ya no tomes más, y bueno, y si yo trabajo todo 50 horas a la semana y quiero un fin de semana tomarme un vino o algo, la religión te va a decir, no, tienes que dejar de tomar. Ves que ahora estás incitando al pecado, ves que estás pecando, o sea, entonces las personas se frustran y se enojan contra Dios, pero Dios no tiene la culpa. Dios mandó su palabra para que la leamos y tomemos el sentido correcto de la palabra. Dios no tiene la culpa de los religiosos que distorsionan la verdad, que son muertos espirituales. No tienen el espíritu vivo ellos. Ellos no pueden dar el sentido espiritual a lo espiritual porque están muertos. Entonces, bueno, entonces el religioso es plano, tiene solo altura y ancho, es bidimensional el religioso, el que no o toda persona que no ha sido salva. No tiene la perspectiva de lo espiritual, no contempla las cosas de manera real, como en manera tridimensional. Entonces, en 1 Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural o animal, dicen otras versiones, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el religioso, si tú le dices que la salvación no es por obras, que no tiene nada que ver si dejas de pecar o sigues pecando, que eso no importa, lo que importa es que nazcas de nuevo, que te arrepientas y creas en el Evangelio, el religioso a esto le parece locura, le parece un ataque, le parece falsedad, pues le parece una locura. ¿Por qué le parece una locura? Porque en su mente no arrepentida se ha creado eh, una historia que ya la tiene como verdadera, pero no es la verdadera, es la falsa. El religioso cree que es por las obras, eso es falso, él lo cree que es por las obras, pero no. Dios dice que no es por obras, Dios dice que es por arrepentirse y creer en el Evangelio con fe. ¿Ves? Entonces por eso la gente se frustra, porque al fin y al cabo no son salvos, no tienen esa paz, no tienen ese reposo, ¿verdad? No tienen esa libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Y si las personas se dan cuenta de que Cristo murió por los pecados de todos ellos y que ya no tienen que hacer nada y entran por la fe, creyendo, y son libres de todo esto, de estas cargas pesadas, ya no van a ir más a la congregación, se van a ir y ya no van a haber diezmos ya para esos pastores. Ya no va a haber esa institución de premiación de méritos humanos.
donde el ego del pastor crece día con día. Ya no va a haber eso, porque un alma libre ya no tiene por qué ser pagana, ya no tiene que pagar nada. Ya Jesucristo pagó en su lugar, y en eso consiste el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15:3. Es el magnífico, grandioso, maravilloso mensaje de salvación que no es predicado en ninguna religión, que no lo escuchas tú. Tú escuchas eh, que dicen, más si aún un ángel del cielo, ¿verdad? En Gálatas 1:8, ellos toman este pasaje en la religión, lo cual es verdad, es una palabra que proviene de Dios, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero en las religiones no dicen el evangelio, ellos mencionan que hay un evangelio y que no se puede predicar otro evangelio diferente, pero tampoco le dicen el evangelio a las personas para que sean salvas, para que lo crean y sean salvas. Entonces el engaño es abismal, el engaño es muy grande, el engaño es, ¿cómo lo puedo decir? Es una trampa para la mayoría de las personas porque lamentablemente lo que reina en este mundo es la religión. Las personas realmente salvas como yo somos muy pocos. Dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo ese camino. Porque todos están en la religión pensando que ahí se habla el sentido correcto de la palabra de Dios, y no, en las religiones no se habla el sentido correcto de la palabra de Dios. El sentido correcto de la palabra de Dios solo puede ser por por una persona nacida de nuevo, con el Espíritu, sellada por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo que le guía a toda la verdad, que tenga la mente de Cristo, ya la persona arrepentida y ya con fe en el Evangelio es sellada con el Espíritu Santo. Entonces ahora sí puede hablar conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios. Y una persona salva así no va a ser un templo hecho de manos de hombres, porque ya es integrante de la iglesia de Cristo, no tiene necesidad de ningún seguidor, de ningún edificio, de ningún templo, eh, de ninguna aprobación humana, no, porque la aprobación de Dios ya la tiene. Dice en Hebreos 11:1, y es la fe de lo que se espera base segura, de realidades prueba convincente que no se ven, porque con esta fueron acreditados los antiguos. O sea, ya por la fe la persona es acreditada por el Espíritu Santo en lo que dice. No necesita la acreditación de ninguna institución, no necesita la acreditación de otros seres humanos. No, porque ya la acreditación de Dios ya la tiene. Y yo estoy leyendo aquí del interlineal griego español de Francisco la Cueva, donde está el sentido original de cada palabra individual para que una persona ya nacida de nuevo pueda dar el sentido correcto y no
con algunas distorsiones que están en las traducciones de la Biblia hoy en día. Bueno, gracias a Dios no son muchísimas, pero sí una que otra cosa que puede cambiar el sentido original, haciéndolo un sentido religioso, un sentido que es falso, que no es el verdadero sentido de Dios, que Dios quiso dar a entender. Entonces decía que la fe, ¿verdad? Porque la idea es que todo ser humano al arrepentirse, verse en la condición de condena actual, pueda proceder a cambiar, ¿verdad? Esa condición y dejar de estar en la categoría de una persona no salva y entrar en la categoría de un salvo. Entonces, para entrar es por la puerta es Cristo, se entra por la fe. Fe en que Cristo murió por nuestros pecados, ese es el Evangelio. Y la fe debe ser aplicada mezclando el oír con la fe, la certeza y convicción de todo corazón a este anuncio, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, para hablar un poco más de qué es la fe, dice, por fe entendemos haber sido formados los mundos con una palabra de Dios, de modo que no de cosas que se dejan ver, lo que se ve ha sido hecho. Por fe, un mejor sacrificio Abel que Caín ofreció a Dios, mediante el cual fue testificado de ser justo. Por la fe, ¿verdad? De ser justo, dando testimonio sobre los dones de el Dios. Y mediante ella, la fe, habiendo muerto, aún habla. Habiendo muerto él, aún habla. Por fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque trasladóle Dios. Porque antes del traslado ha obtenido testimonio de haber agradado a Dios. Cómo agradó Enoc a Dios? Dejando el pecado, cambiando su estilo de vida, entrando a una congregación religiosa. No, dice, porque antes del traslado ha obtenido testimonio de haber agradado a Dios, mas sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Enoc agradó a Dios por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que se acerca a Dios crea que existe, y a los que inquieren por él galardonador se hace. Por fe advertido por Dios Noé de lo que aún no se veía, siendo devoto, van a decir, ay, qué bueno era Noé. Era devoto, sí, pero ya había sido justificado por su fe. Antes de haber visto alguna cosa, ya sin verlo creyó. Siendo devoto, preparó un arca para salvación de la casa de él, mediante la fe, la que condenó al mundo, y de la que es, según la fe, justicia vino a ser heredero. Justicia vino a ser heredero por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. La fe es la que justifica a un injusto. Un injusto como yo es justificado por la fe para no ir al infierno e ir al cielo. Es la única manera, no hay más. No hay ninguna hazaña, proeza, sacrificio, obra humana que le agrade a Dios. Solo la fe es más valiosa para Dios. Es más valiosa para Dios que el oro. Mas sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la metanoia, el arrepentimiento demandado por Dios, es negarse a sí mismo, abandonar la religión, abandonar el engaño implantado en el ser humano desde su niñez, abandonar todos esa información errónea que ha ido alimentando la mentira en la mente. Son muchas cosas, pero la persona tiene que tener la convicción de condenación. La condenación, aunque usted no la ha visto en este momento, es ya un hecho para usted, porque usted ya pecó. Y no hay nada que le pueda revertir eso. La única manera es mediante un sustituto. Ya una vez que usted pecó, ya está demandado a pagar, como se pagan los pecados.
Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, muerte del alma, en el lago de fuego. Mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el arrepentimiento es algo dificilísimo de afrontar, es una humillación muy grande, que en efecto el ser humano está condenado a pagar merecidamente en el lago de fuego, muriendo ahí la eternidad, en un tormento y desamparo eterno. Pero al mismo tiempo, Dios, en su infinita misericordia, llevó a cabo una obra salvadora, que mediante un sustituto, el cual ha sido Cristo, ya hace 2000 años, Él pagó toda mi cuenta entera que yo debía toda mi vida, Él la pagó de antemano, desde antes que yo naciera. Ya no importa si yo sigo pecando o dejo de pecar, porque ya Dios lo supo todo desde antes. Y dice, dice en el libro de Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, el pecado suyo, el mío, el de toda la humanidad ya fue cargado en Cristo. Pero usted debe hacer efectiva la salvación creyéndolo con fe, con la certeza y la convicción, sin ver. No necesitas ver para comprobar, porque cuando Dios habla la verdad, no puedes dudar de la verdad de Dios. Cuando Dios dijo, y yo les doy vida eterna, Juan 10:28, no es para que tú dudes y pienses que vas a seguir en la muerte eterna, no. Una vez que te arrepientes y te das cuenta de tu estado real ante Dios, es para que puedas pasar del camino ancho al camino angosto. Y se entra por la fe. Y ya una vez en el camino que conduce a la vida, no hay nada que te pueda quitar la salvación, nada. Porque dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. Ese sello del Espíritu queda para todo el resto de tu vida, porque Dios te aparta. Es el nuevo nacimiento espiritual, el bautismo del Espíritu Santo, donde Dios, el Espíritu de Cristo es inmerso en usted, en la persona que se ha arrepentido y creído en el Evangelio, y esos eran los únicos dos requisitos para entrar al pacto. Y aunque nosotros seamos infieles, Él, Dios, permanece fiel por siempre. Él lo prometió, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces yo no tengo por qué dudar de esa promesa. Yo tengo fe que por lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por mis pecados, ya yo no pago mis pecados porque yo los tenía que haber pagado con la muerte de mi alma, pero Cristo fue desamparado su alma en mi lugar. Fue una asombrosa, grandiosa salvación, muy difícil, extremadamente difícil como para ser despreciada y no ser creída. Entonces dice Marcos 16:16. El que creyere, eso es con fe, y fuere bautizado, sello del Espíritu Santo, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, olvidémonos de la religión. La religión te condena, la religión te condena, te echa en cara tus obras y Dios no, Dios ya no le importa ya tus no le importa ya nada de eso, porque lo que quiere es la salvación de tu alma, porque no envió Dios, Dios lo que quiere es la salvación de las almas, no condenar a las almas. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la religión te condena
La religión no tiene misericordia con el ser humano que es pecador, que no puede dejar de pecar, es nuestra naturaleza. La religión te sigue condenándose, te sigue envolviendo en una trampa de engaño. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús no vino a este mundo a condenarnos, vino de hecho a salvarnos y ya nos salvó. Solo que haciendo efectiva la salvación mediante el arrepentimiento y creer con fe que Cristo murió por nuestros pecados, así se hace efectivo para usted el pacto, entrar al nuevo pacto, entrar por la puerta, abandonando el camino ancho que conduce a la destrucción, ya, y entrando al camino que conduce a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice Cristo. Yo soy la luz del mundo, y soy la puerta también. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Entonces el Señor Jesús es la luz del mundo. Mm, este, mm, yo soy. Entonces, la religión está en tinieblas. Ellos tienen apariencia de que están en la luz, pero están en las tinieblas, porque siguen el engaño y no saben a dónde van después de morir. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ellos tienen miedo porque no saben a dónde van después de morir. Entonces, su obsesión con las obras da a entender de su miedo a irse al infierno, porque creen que sus obras son un borrador o que Dios les va a sumar puntos para luego llevárselos al cielo. O sea, no tienen seguridad, no tienen fe en Cristo, no tienen la fe en que Cristo murió por nuestros pecados, están en incerteza, inseguridad. Y como le digo, no prometió Dios y yo les doy vida eterna para que yo ande por la vida dudando y haciendo obras para que supuestamente así yo me vaya al cielo. No, pero si Cristo ya me salvó, entonces yo no necesito ninguna obra. Necesito las obras para, para tener una vida digna aquí en la tierra. Para que me vaya bien, para trabajar y tener un crecimiento económico, para que me vaya bien con las amistades, para que me vaya bien con mi familia, para no adquirir yo ninguna enfermedad, porque si ando haciendo cosas pecaminosas, me puede dar una enfermedad. Entonces recibo castigos en lo moral aquí en la tierra, pero nunca más que mi alma se vaya al infierno, porque Cristo me salvó al 100%. Y esa es la fe. Si me muero hoy, me voy al cielo. Entonces en Juan 8:12 dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Espíritu de Dios dentro, que le guía toda la verdad para poder ver espiritualmente, poniendo nosotros la mira en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Pero con la luz de la vida, con Cristo, puedo ver las cosas más allá, las que no son temporales, las que son eternas. Porque ya estando en el camino de la vida eterna, entonces puedo entender las cosas del Espíritu de Dios, dándole el sentido correcto a las cosas de la palabra de Dios. Entonces, realmente, bueno, mi propósito de este video es más que todo que las personas reaccionen a que es muy diferente ser salvo a ser de una religión. Es
bueno, otra cosa completamente diferente. Una cosa es que mi alma ya está justificada por mi fe en lo que Cristo hizo por mí, que murió por mis pecados para ir al cielo. Es una paz y un gozo infinitamente grandes que no se puede explicar con palabras. Y otra cosa muy diferente es estar eh, en la religión, intentando cumplir obras que jamás, o sea, están en un círculo, volviendo al mismo punto una y otra vez, sin avanzar, ¿verdad? Eh, está en una maldición. Mm, Dice en Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Una rueda que sigue dando vueltas en el mismo punto y no avanza a la eternidad. Siguen ahí mismo, sin avanzar, sin ser salvos. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, está en maldición porque nunca las pueden cumplir. Nunca pueden dejar de pecar. Ellos se esfuerzan, pero igual no pueden. O sea, es algo infructuoso. Es en vano, es en vano. En cuanto a salvación del alma, es en vano lo que hacen. Por eso es que aclara, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe, solamente por la fe, no hay otro medio. En este tiempo dispensacional de la gracia no hay otro medio. Es únicamente por la fe, solamente para la fe, solamente por la fe. La fe en el Evangelio, en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Ese es el único Evangelio, no hay otro, no hay ningún otro. Y es lo que no te dicen en la religión, pero aquí usted lo está conociendo, lo está escuchando. Ahora, a la hora de escuchar, usted debe mezclar con la fe, con la completa certeza y convicción de corazón de que por esa obra salvadora de Cristo, ya usted no tiene ninguna deuda con Dios, ya usted está en paz con Dios, ya no, ya ni aun sus pecados futuros ya le condenan, porque ya, ya Dios los cargó en Cristo y ya fueron condenados en Cristo. Entonces ya, de hecho, usted tiene la vida eterna, ya. No tiene que esperarse más. Ahora, la vida eterna es ahora. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. No después, porque te puede acontecer que te mueres y queda tu cuerpo inerte y el alma se va al infierno. Entonces, antes de que tu cuerpo quede inerte ahí muerto, antes de eso, tienes que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual, arrepintiéndote y creyendo en el Evangelio. Bueno, espero que haya sido fácil de entender. Muchas gracias por escuchar este mensaje y hasta pronto.